họ bị nhiều thứ na thế này là cái là hơn nà khi con món này lử cha na hơi sẽ lấy na là hơi hơi lệ cho cái hồi là hơi lệ cho ít ya ít hụt tuôn nà này hồi sinh ta hồi sau cái hồi nào qua hồi bữa đấy bây giờ cái hồi hơi lên na là họ này nó na tên na hết na là hơi medio thia không để transmission hồi hơi là nè khi algo azo thena lehna la hatso atekaluhia leila kia hu azo la di iuna diana la hatso no na Juana me siento muy emocionada por primera vez no na Juana na nyu na thena la kia la hana lena ho là hơn nè hơn lệ rồi là hoa rồi so kê bùrê bê cha hơn mẹ nào à khi là hơn ate so cá lư lên nè me siento muy contenta y emocionada de estar aquí por primera vez en la historia estaremos transmitiendo en las lenguas soque, purépecha, en algunos idiomas que se habla. Te cedo la palabra, compañero Martín. Tiotlaquile noche no te tewan deshkatoke ipangin tepos la mawisole te yolpaque campama ni cantineme campaman hueli sin techcaquisque campama tingit las palonche togniwan soque totonaco wirradica noche onhualasque campaín tonale tiquitasque que ne que tognitzin Hugo Aguilar Ortiz Calaquis ni mantlacelis ni mantajome ni cantineme ni maima intonale no isque caquistitzia totlastoltzin Caquetis que totlastolwan, ni manoche tlientic Emilia, Melava, ni Yolpaque, ni Mestapaloa, Martín Tonalmeyo, Capateménica para Justicia TV. Saludo a toda la gente que nos escucha en esta bella tarde. Estamos muy contentos de estar en vivo y presentes en este lugar, porque hoy es un día de justicia social, de justicia lingüística. Vamos a escuchar lenguas como el zoque, como el náhuatl, como el celtal, como todas las lenguas hermanas que viven y existen en México y que hoy por primera vez estarán escuchando y acompañando a nuestro hermano Hugo Aguilar Ortiz en este día donde va a ser importantísimo porque va a recibir pues un mensaje que va al pueblo, que va a dar un mensaje y va a recibir todo nuestro cariño con todos los ministros que lo acompañan. Pues les saludamos y nos sigan en esta televisora de Justicia TV porque hoy es un día importantísimo y es un día de fiesta. La verdad es un día muy importante el día de hoy, porque es la primera vez en la historia de nuestro país que estaremos participando en diversas lenguas, como ya lo mencionó mi compañero Martín. Vamos a disfrutar estas lenguas que tenemos en nuestro país, que nos hace rico en esta diversidad lingüística que hay. Escucharemos los mensajes en las diferentes lenguas. Sean todos bienvenidas y bienvenidas a este espacio que vamos a estar compartiendo. Pasamos al foro con mi compañero Mario. Gracias Alicia, gracias Martín. Les queremos dar la bienvenida a todas y todos ustedes a esta transmisión en un día histórico para la justicia de nuestro país. Se trata de un día en el que inicia actividades la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la reforma judicial del año pasado. Les iremos presentando a lo largo de esta tarde hasta la noche una serie de actos, una serie de ceremonias en las que participarán las ministras y ministros electos. Precisamente ya se encontraron mi compañera Alicia y Martín en la plancha del Zócalo, donde se llevará a cabo la ceremonia de consagración y entrega del bastón de mando a las ministras y ministros. También en la plancha del Zócalo, posteriormente se llevará a cabo un acto cultural. Y también más tarde, a las 7:30 de la noche, en el Senado de la República,
se realizará la ceremonia de rendición de protesta por las ministras y ministros electos, también de magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de magistradas, magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito electos también el pasado 1 de junio. Lo que realza esta transmisión es la presencia de mis compañeras y compañeros conductores en lenguas originarias. Los quiero presentar porque nos estarán acompañando, insisto, en esta tarde, en esta noche, para la presentación de las diversas ceremonias. Primero, quiero presentar a mi compañera Rubí Celia Huerta Norberto. Rubí. Nachos kaya mindo echanero kaparines katses ni tamakorinheka ininja terhimbo kanik tipik hingoni shuk sampam bitan haran yamin tambe ngukwari panhawagi juriatikwa eskaxnami tikias kerma juriatiko estenga huchare yamin tinde sesiko echambe yamin tinde jurimbi kuarana pambe Sharatan tang sawa kuchar wanda kwechimbo wandan tang sawa kucha nena ambe ukware shaki hucha direte chimbo kainde ambe kanik tipiko espar hucha wandan tan haran hucha porejimbo soke wanda kimbo celtal wanda kimbo nawat kachinante kimbo Dios maimuke engatzupami tan nawa que así jurete kimbo. Pues mi nombre es Rubí Celia Huerta, estoy muy contenta, soy hablante de la lengua purépecha y bueno, pues estaremos siguiendo esta transmisión, los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta transmisión, pues a seguir todo lo que tenemos preparado para esta tarde. Perfecto, Rubí, muchas gracias. Ahora sigue mi compañero Sebastián Guzmán Luna en Celtal. Pameyesta bisilik nail ich aspastila botanik te jone ha Sebastián Guzmán lik montantas lumsk inalte teneja pa Chiapas te vayas aya nik tapats optik in de libit lite tsoboh bahtik ta unel te bishi te ya helonik te atletik te lita akbel te bitilia bahtik chanya tik tabaite senado ya sakik te ya telik ya suhtik chantal te ya tike hichun li ayotik tas aklihel te bitik te actividades te chapalkun tikik litas unel te bishi ya kayan tatiksan o bisias pasta beliatik te programa tik chapatik ta orainto hayun te lihtsoboh bahtik ya komon ayan tatik te 26 pasta beliatik te actividades te chapals koplale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Sebastián Guzmán, hablante de la lengua tzeltal y soy originario del pueblo de Tenejapa y pues nada, pues aquí estamos reunidos pues de platicar y de darle seguimiento a todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo de esta pues tarde histórica, tarde de justicia para los pueblos y comunidades indígenas, porque pues como sabemos todos nuestros pueblos han sido pues silenciados desde hace muchos años y entonces esta hermosa, ahora sí que pues tarde y tan histórica, pues estamos aquí representando la voz de muchos pueblos. Y está con nosotros mi compañera Miqueas Sánchez Gómez. Miqueas. Yuskoroya Mario saya kuitura yuskoroya te ine andan que yukene yu hama omo makaure tuki sone tira mina yukia ya do itamina do gomu itame kama Canadá istame do dugura chapi pabus yorera yo México na somo ni me que itahu ore 68 nubia pa Castilla ore omo te oreran de maka demanda me yo canalomo y vos justicia TV hu maka mándame de oreran donde eran dos salvamos tema así un grupo y temure Hawaii mita mustamba jugure Hawaii tema mumudo de guram chai pabus do ore mi ushapa huche do istam hina do istam do ini huru do gen de yu seram bo sakiomo y yo timaka tuki tumo yoshku y mujabo hu maka pia kenchoe angim gui tumo pot chamba bos ore temu Oaxaca ñai bos Hugo Aguilar y tere maka tuki ya yarambo covid naram maka bos kecha huche yu ajo yo ya shutsaku y tubo ku isñera mi tese maka itame tam yo ki bo comenzamos maka chambotsi ore omora. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, por seguir esa transmisión en Justicia TV. Es un día histórico, no solo para los pueblos indígenas, sino para las minorías de este país, en el que ahora van a tener la oportunidad de tener una representación
en un espacio tan importante que es uno de los poderes, el Poder Judicial. Y los invitamos a que sigan esa transmisión porque va a estar el evento cultural, pero también va a estar esta ceremonia de entrega del bastón de mando que más adelante iremos narrando e iremos contextualizando porque es un tema que en México todavía no se entiende muy bien y creo que desde la visión de estas lenguas, por lo menos que estamos ahora presentes, va a haber como una luz para entender este acto tan importante para los pueblos en México. Muchísimas gracias, Miqueas, efectivamente. Y les hablábamos de esta transmisión especial, los diversos espacios donde se llevarán a cabo los actos, las ceremonias. Uno de ellos será a las 9:30 de la noche, una ceremonia importantísima porque se tratará de la apertura de las puertas de la Suprema Corte de Justicia al pueblo de México. La apertura es un acto también simbólico de cercanía de la nueva Suprema Corte con el pueblo de México y mi compañera Citlali Pérez está ahí, está arriba en el edificio sede. Nosotros nos encontramos también en el edificio sede y está en el área de murales, los murales de José Clemente Orozco, unos murales fundamentales también para que el reflejo de la justicia social en nuestro país. Citlali, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros de estudio y de templete? Estamos ya aquí esperando únicamente que inicie este acto tal como lo mandata la reforma al Poder Judicial Federal, este 1 de septiembre, donde rendirán protesta ante el pueblo las y los ministros que integran el Tribunal Constitucional. Solo recordarles que a las 19:30 horas ellos irán al Senado de la República y ahí será donde los senadores les tomarán la protesta. Todo esto es un acto protocolario. Nosotros nos encontramos aquí en el área de murales mientras tanto, pero les llevaremos todos los detalles. Y para contextualizar un poco, recordemos que el 5 de febrero de 2024, en el marco del 107 aniversario de la Constitución Política de México, el entonces presidente propuso la reforma al Poder Judicial de la Federación como parte de un paquete de 20 reformas constitucionales. En este sentido, pues ya es 1 de septiembre, ya van a asumir su cargo y tras la elección judicial, pues el del Senado se prepara para recibir a las y los nuevos ministros. Muchas gracias, Citlali. Y ya que se hacía referencia a la reforma constitucional de septiembre del año pasado, pues exactamente esto se enmarca, ¿no? Todas estas ceremonias, estos actos se enmarcan y son motivo de esa reforma con estos cambios estructurales al Poder Judicial de la Federación, y uno de los cambios centrales efectivamente es a la Suprema Corte, la nueva Suprema Corte. Y qué mejor que para conocerla también conozcamos a quienes la integrarán, quienes fueron votados por el pueblo de México. A continuación les presentaremos las semblanzas de las y los ministros electos el pasado 1 de junio y se las iremos presentando en orden de recepción de votos. Y desde luego primero el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Estas son las semblanzas de las ministras y ministros. Nacido en San Agustín, Tlacotepec, Oaxaca, el
sexualidad, el derecho agrario y los sistemas normativos indígenas, convirtiéndose en un referente en estos temas dentro y fuera del país. En 2025 su camino lo llevó a la cima del Poder Judicial, al ser electo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una trayectoria marcada por la defensa de la identidad, de la justicia con rostro social y de los derechos colectivos. Lenia Batres. Amantica Quisque, Lino Techilis, tiene yo Kichi, Insi Watzintle, Wanitoca, Leña Batres. Batengo Genkan. Lenia Batres Guadarrama ha hecho de la justicia social y el derecho al espacio urbano una vocación de vida. Es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal, en Gestión Pública y en Estudios de la Ciudad por la Universidad Humanitas, además de doctorante en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su formación académica ha estado siempre vinculada a la reflexión crítica sobre las instituciones. De 1997 al año 2000, fue diputada federal en la 57 legislatura del Congreso de la Unión. En el gobierno de la Ciudad de México ocupó diversos cargos: directora general jurídica y de gobierno en la delegación Cuauhtémoc, asesora de la jefatura de gobierno, directora general de regulación al transporte y directora general de asuntos jurídico-normativos de la Autoridad del Espacio Público. Su vocación docente la llevó a impartir cátedra de 2016 a 2019 en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en las licenciaturas de Derecho y de Ciencia Política y Administración Urbana. Es coautora de 6 libros y varios artículos académicos, además de haber presentado más de 14 ponencias en México, Argentina y España sobre derecho a la ciudad y derecho urbanístico. En 2017 y 2018 recibió el Premio Mexicano de Sociología Vicente Lombardo Toledano y en 2024 la medalla Emilio Krieger, otorgada por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Desde el 14 de diciembre de 2023 es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevando al máximo tribunal una visión crítica, urbana y social, marcada por décadas de compromiso con la justicia democrática. Istukshas mitin hawaknen gorechts con hawak mater ministr hindest Yasmin Esquivel Moza. Juge mitin inderan besander. Nacida en la Ciudad de México, la ministra Yasmin Esquivel Moza se ha desempeñado desde hace más de 40 años como servidora pública en los 3 órdenes de gobierno. Casi toda su educación, desde la preescolar hasta la superior, la realizó en escuelas públicas y es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. La ministra Esquivel Moza posee especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano. Es maestra en Administraciones de Instituciones Educativas y doctora en Derecho.
Los últimos 25 años como servidora pública los ha dedicado a labores jurisdiccionales. Fue juzgadora en los tribunales agrarios y magistrada en el Tribunal Administrativo de la Ciudad de México. Su trabajo en los tribunales agrarios le permitió conocer de cerca la situación que se vive en el campo mexicano y el anhelo de justicia de las personas campesinas. En 2019 fue propuesta por el presidente de la República para ser la 12ª mujer en ser electa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se desempeñó entre 2021 y 2022 como presidenta de la segunda sala. También encabezó el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, desde donde trabajó incansablemente en favor de juzgar con perspectiva de género y para la protección de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, así como la igualdad social. La ministra se ha interesado en los problemas que afectan a la niñez y la adolescencia, y por ello fue la coordinadora del libro La Infancia, Futuro del Mundo. Y también es autora de Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?, donde se estudia la comprensión y la atención a las niñas, niños y adolescentes cuyas madres fueron víctimas de feminicidio. La ministra Esquivel Moza se ha destacado en la defensa y promoción de los derechos humanos, con especial atención a grupos vulnerables, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, campesinas y adultas mayores. En el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, fue electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Loretta Ortiz, Joshenanda, la ne video. Amante Kakisque, Tlino y Tequillotin Yokichi, Loretta Ortizal, Xcaquica, Nemashketacan, Tlino y Tequillo Yokichi, Tinemetino, que Yecana y Panín Tequitintle. La ministra Loretta Ortiz Alf es una jurista, académica y escritora, nacida en la Ciudad de México y ampliamente reconocida por su compromiso con la transformación del sistema de justicia y su firme defensa de los derechos humanos. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, donde se graduó cum laude. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. La ministra Ortiz Alf fue directora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, donde también fue docente durante varios años. Ha impartido clases en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana, el Instituto Matías Romero y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en los Países Bajos. Es autora de numerosas obras sobre derecho nacional e internacional, entre las que se cuentan Guardia Nacional y Derechos Humanos, Derecho Internacional Público, Derechos Humanos de los Indocumentados y la industria eléctrica en México y el acceso a la energía eléctrica como derecho humano, y de la protección judicial de los derechos sociales, entre muchas otras. La ministra fue asesora jurídica en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Banco de México y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También se desempeñó como consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del TLCAN y como consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue diputada federal, participó en el grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México y también se desempeñó como consejera de la Judicatura Federal. En 2021 fue designada por el Senado como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrándose en un principio a la segunda sala, y a partir de 2023 formó parte de la segunda sala, de la cual fue presidenta en 2025.
La labor de la ministra Ortiz Alf se ha distinguido por una visión garantista de los derechos humanos, con énfasis en el acceso real a la justicia, la protección de personas históricamente discriminadas y por una defensa firme de la justicia social y los derechos sociales. Fue electa ministra de la Suprema Corte en el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025. A continuación, conozcamos la semblanza de la ministra María Estela Ríos González. Acompáñenos. María Estela Ríos González ha construido una trayectoria marcada por la defensa de los trabajadores y la innovación de la gestión pública. Egresada con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la UNAM, es también maestra en Derecho Laboral y cuenta con estudios de maestría en Ciencias Políticas. Desde los años 70, ejerció como litigante en defensa de sindicatos y trabajadores y presidió la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de 1995 a 1997. Su carrera en el servicio público empezó a consolidarse a partir de 1998, en el entonces Gobierno del Distrito Federal, donde fue directora del Registro Civil, procuradora de la Defensa del Trabajo y consejera jurídica y de servicios legales, impulsando mejoras en el registro civil y la defensa del patrimonio capitalino. Más tarde, en 2007, ingresó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde promovió la profesionalización y la justicia laboral con mayor eficiencia. Entre 2018 y 2021, fue directora de ordenamiento de la propiedad rural en la SEDATU, donde encabezó la recuperación de tierras para el pueblo yaqui. De 2021 a 2024, se desempeñó como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, a cargo de iniciativas constitucionales y de la representación legal del presidente. En octubre de 2024 fue nombrada directora general en el Instituto Belisario Domínguez del Senado y en diciembre de ese mismo año llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra. Con una vida dedicada al derecho laboral, la justicia social y el fortalecimiento institucional, su voz en la Corte se levanta con la autoridad de décadas de servicio y compromiso democrático. Hasta ahora el kai betix kushle sok betix uno hectestatic Giovanni Asael Figueroa Mejía. Kaitix all. El ministro Giovanni Asael Figueroa Mejía nació en la ciudad de Tuxpan, Nayarit, en 1978. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Posteriormente, obtuvo una maestría en Estudios Superiores de Derecho Constitucional y el doctorado en Derecho Constitucional, ambas en la Universidad Complutense de Madrid, donde se tituló summa cum laude. A lo largo de su trayectoria académica, que suma más de 20 años, también ha realizado estancias de investigación en las universidades italianas de Perugia, Bolonia y La Sapienza de Roma, así como en la Universidad francesa Sciences Po París. Es autor de 3 libros, de cerca de 50 textos académicos, capítulos de libros y artículos especializados, además de haber coordinado 12 obras sobre derecho procesal constitucional, las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sentencias constitucionales, entre otros temas. Sus obras se han publicado en México, Argentina, Colombia, España e Italia. Es miembro activo de diversas redes académicas. Posee el nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido conferencista invitado en diversas universidades y cortes constitucionales.
El ministro Figueroa Mejía ha impartido cursos de posgrado en múltiples universidades y programas de formación judicial en México y el extranjero, sobre temas como la justicia constitucional y la interpretación conforme. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, donde actualmente coordina el doctorado interinstitucional en Derechos Humanos. Fue secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, director de la Escuela Judicial del Poder Judicial Nayarita, director de Derechos Humanos en el Consejo de la Judicatura Federal y asesor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, asesoró la redacción de la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, y uno de sus argumentos se incorporó en la reforma constitucional al Poder Judicial. A lo largo de su trayectoria académica y profesional, el ministro Figueroa Mejía ha sostenido la necesidad de una justicia cercana a la población, menos formalista y sensible a los problemas sociales. En 2025 fue electo ministro de la Suprema Corte. Amante kakisque, Tlino Yoquichistinen, Tlinon Itequiyotzin, Irving Espinosa Betanzo, Xcaquican, Intognit. El ministro Irving Espinosa Betanzo es un jurista con vocación social y amplia trayectoria en el servicio público, nacido hace 49 años en la Ciudad de México. A lo largo de toda su vida profesional, el ministro Espinosa Betanzo ha impulsado una visión alternativa del derecho, centrado en la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista y maestro en Gestión Pública para la Buena Administración y candidato a doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. El ministro ha sido docente en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, el Instituto Rosario Castellanos y el Instituto de Especialización y Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, además de formar parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. En el terreno profesional, se ha desempeñado en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del antiguo Gobierno del Distrito Federal y como subdirector de Trámites Inmobiliarios y jefe de Unidad Departamental de Expropiaciones y Desincorporación. Fue secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Social en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y asesor parlamentario en la Cámara de Diputados. El ministro Espinosa Betanzo fue también subprocurador jurídico de planeación, coordinador institucional y de derechos humanos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Durante 6 años se desempeñó como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde presidía la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior. La trayectoria del ministro Espinosa Betanzo se distingue por la ética, el rigor técnico y un profundo sentido de responsabilidad pública, con una visión centrada en la justicia social y cercana a la ciudadanía. Irving Espinosa Betanzo fue electo ministro de la Suprema Corte en el proceso electoral del 2025. Neshnana, Shikyutso, la Jutama, Aristides Rodrigo Hernández. Aristides Rodrigo Guerrero García es parte de una generación de juristas que entienden la justicia desde la innovación y la cercanía con la gente. Licenciado con mención honorífica,
Maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es también profesor de Derecho Constitucional. Su formación se enriqueció en la Universidad Complutense de Madrid, en la de Bolonia, en la Universidad de Chicago y con certificaciones en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, abriendo camino en un derecho que dialoga con la era digital. Entre 2015 y 2018, trabajó en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde ocupó diversos cargos y contribuyó al fortalecimiento de los procesos electorales locales. Más tarde, en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, institución que presidió entre 2021 y 2024, impulsó proyectos pioneros como la Carta de Derechos en el Entorno Digital, el Chat ATIC, las primeras audiencias de conciliación en el metaverso y resoluciones apoyadas en inteligencia artificial, consolidando a la institución como un referente en protección de datos e innovación tecnológica aplicada a la justicia. Hoy inicia una nueva etapa como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo desde el que buscará construir una justicia cercana a la gente, actual e inclusiva, capaz de integrar la transformación digital sin renunciar a lo esencial: la protección de los derechos humanos, la privacidad, la transparencia y la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Yati wak diako ya estamos yo ken de do ista ubo yo ne bawo stukia yoshku yomo angi mu yomo maka de ama llámete yoshku chaku yomo Sara Irene Herrerías. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra nació el 25 de febrero de 1964 en la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó una especialidad en Derecho Penal y los estudios de maestría en Derecho. Maestra en Criminología y doctora en Ciencias Penales y Política Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Realizó su servicio social como auxiliar en el Juzgado 30 del Distrito Federal, en el Reclusorio Preventivo Sur, y posteriormente se desempeñó como secretaria proyectista de la Sala Penal en el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Fue asesora jurídica del Grupo de Intervención Social en SIDA y Derechos Humanos, uno de los grupos precursores en la defensa de los derechos humanos de las personas con VIH. De hecho, el trabajo sexual y el VIH han sido dos de los principales ejes temáticos de la Sara Irene Herrerías se convirtió en ministra de la Suprema Corte al obtener alrededor de 3 millones de votos en la pasada elección judicial. La ministra Herrerías Guerra considera que la justicia debe ser confiable y que todas las personas deben ser escuchadas.
ellas las ministras y los ministros electos, quienes inician actividades este día. Y en unos momentos más iniciará la ceremonia de consagración y entrega del bastón de mando. Pero no solamente una ceremonia simbólica, sino también es un acto que se apega y manifiesta el respeto al artículo 2 de nuestra Constitución, que también fue reformado recientemente. Es un artículo que refiere a la riqueza de la nación mexicana, desde luego con el vínculo a comunidades y pueblos indígenas. Y en este contexto, ¿cuál es la importancia de este fenómeno de inclusión, Miqueas, para el pueblo de México, desde luego para pueblos, comunidades originarias? Es un momento muy importante, un momento histórico para nuestro país, pero también creo que esta ceremonia va a ser muy importante porque es el compromiso de los ministros hacia el pueblo de México, un compromiso que nos deben en toda la historia de este país, y creo que es un momento crucial también para entender, ya lo iremos platicando a lo largo de la ceremonia, todo este significado simbólico, pero también espiritual, porque hay un desconocimiento de por qué se hacen estas ceremonias que están también un poco descontextualizadas del territorio, pero que sin duda tienen también un sentido de responsabilidad y de corresponsabilidad con la gente de los pueblos que ha venido a respaldar esta toma de protesta, esta toma de poderes tan importante del país. Y lo platicábamos previamente, el tema de enfrentar racismo y discriminación, que es un elemento fundamental de esta ceremonia, esta serie de actos que buscan incluir a todas y todos. Sebastián, ¿cuál es el significado de todo esto, esta interpretación que se le podría dar? Pues mira, yo siempre pienso que esta llegada del ministro, el hermano Hugo, para mí representa muchísimo para las comunidades indígenas que han sido discriminados y marginados en cuanto a la justicia, ¿no? Esto es justicia para los pueblos indígenas, porque este momento pues nos pone en el lugar donde nos corresponde, ¿no? Eso creo que significa muchísimo, porque históricamente hemos sido relegados, ¿no? Hemos sido históricamente discriminados, nos han desplazado nuestras lenguas, nuestra cultura, ¿no? Y entonces la ceremonia que pues los estaremos viendo durante esta tarde, pues eso va a resonar mucho, ¿no? La identidad de los pueblos indígenas. Y también previamente platicábamos sobre romantizar el indigenismo. Se piensa en las comunidades y pueblos originarios como en estas narrativas o discursos que se construyen desde el cine, la televisión, desde muchos espacios, inclusive comercialmente. Pero es momento de terminar con esa romantización. Hay momentos cotidianos, hay discriminación, hay olvido. ¿Cómo abordamos este problema y cómo enfrentarlo? Desde luego, yo creo que es algo sumamente importante, histórico, como ya lo mencionaban, sobre todo porque se trata de reivindicar justamente estas posturas, ¿no? Desde los pueblos. Y yo creo que también conocer también desde esa perspectiva cómo funciona y cuál es la realidad que están viviendo los pueblos indígenas en nuestro país. Entonces yo creo que nos va a dar mucho tema para estar comentando, estar compartiendo también desde nuestras perspectivas y vivencias cómo ha sido este proceso y este cambio que se viene a dar, que yo lo veo muy importante para nuestro país y desde luego también para las mujeres. Sí, sin duda. Y para enfrentar, insisto, el fenómeno de discriminación, racismo, está el lenguaje, la apropiación de diversos vocabularios, y hay formas en las que cotidianamente, por ignorancia o con muy mala intención, hay referencias, por ejemplo, a expresiones como usos y costumbres, ¿no? Como dejando de lado, como si fuera algo mágico, místico. Y estamos hablando de sistemas normativos en los que han estado en el tiempo y en los que desarrolla la vida de comunidades y pueblos originarios. Miqueas, ¿cómo es esta práctica? ¿Cómo se dan estas dinámicas, por lo menos desde esta perspectiva?
Yo creo que es una oportunidad para este país el poder develar esos misterios de alguna manera, como se ha mirado las prácticas rituales en México, que se dan de distinta forma. Hay una gran variedad de pueblos, 68 pueblos, y cada una tiene su forma muy particular de practicar su espiritualidad, y creo que en ese sentido la toma de protesta en el que se entrega el bastón de mando tiene un significado muy espiritual, muy arraigado con el territorio, con la tierra, el mismo bastón mismo siendo un objeto que viene de un árbol y un árbol que viene de la tierra. Creo que ahí empieza el compromiso, empieza como el sentido de entender por qué una madera tiene no sé, un sentido, no es nada más así, es esa conexión y esa responsabilidad de los pueblos al hacer esos compromisos. Y yo creo que eso va a dar pie a entender y a ir develando todo esto, porque este país necesita conocer a los pueblos indígenas. Y para irnos adentrando, precisamente, estamos a unos minutos de que inicie esta ceremonia de consagración y entrega del bastón de mando. Sebastián, ¿qué podemos irle adelantando a las personas que nos siguen en esta transmisión para que se vayan familiarizando, ¿no? con la ceremonia? ¿Qué pueden esperar? Mayores alcances a los significados de cada uno de los momentos que se van a ir dando. Yo creo que, bueno, primero también quiero retomar un poco de la pregunta que le hiciste a Miqueas. Pues México es tan diverso que cada práctica tiene un significado, ¿no? Un pueblo lo entiende el mundo como es su lengua, ¿no? En México se hablan más de 68 lenguas indígenas. Entonces, y sobre eso, pues hay mucha diversidad, ¿no? Las formas de organizarse, las formas de gobernar, la forma de resolver los conflictos, ¿no? La forma de administrar sus tierras. Entonces hay una pluralidad, ¿no? No solo hay uno. Y creo que es lo que nos espera en este nuevo cambio, que donde seamos tomados en cuenta toda esa pluralidad que hay en los pueblos indígenas. Y bueno, pues lo que viene pues en un ratito en la ceremonia, pues van a significar muchísimo, porque es parte de nuestra identidad, ¿no? Retomando también un poco de eso, porque para que exista el bastón de mando, pues sí, se tuvo que trabajar mucho, ¿no? Se tuvo que cuidar la tierra y se tuvo que darle mucho sentido a estos elementos. Entonces, no es cualquier actividad, no es un evento, pues se les va a hacer una entrega de bastón de mando, no. O sea, hay muchísimo significado, porque de ahí emana la identidad, la lengua, la cultura y la vida misma, ¿no? Y entonces, justo creo que eso es lo que va a suceder, y bueno, pues lo estaremos viendo a lo largo de esta tarde. Rubí, y el reto también de armonizar, de vincular a todas las personas con las prácticas. ¿A qué me refiero? Con el respeto, con el observar, ¿no? Pero respetar y que convivan diversas visiones del mundo. ¿Cómo podemos lograr y cómo ir acercando esto? Desde luego este día es fundamental, pero ¿cómo podemos ir acercando a las diversos horizontes interpretativos que tenemos en México? ¿Cómo acercar a todas las personas, por ejemplo, con un acto como esta ceremonia? Yo creo que hay un punto en común que podemos encontrar en toda esta diversidad, y en Purépecha nosotros le llamamos el Sesirecan, el vivir bien. Y el vivir bien es justamente vivir en armonía entre todos, respetándonos. Yo creo que el acto en sí mismo tiene mucho símbolo, mucho que podemos nosotros analizar, pero muchas veces carecemos también de información, y esto es lo que justamente puede ayudar un poco a abonar a que se empiece a conocer, se empiece a ver desde otras miradas pues esta diversidad. Y como lo decía Sebastián, Miqueas, cada pueblo tiene una esencia. De repente también nos quieren meter en un cajón a todos y que todos somos iguales. Cada práctica, cada ritual, cada forma de cómo estamos interpretando y entendiendo el mundo tiene
una particularidad, pero al final es una misma espiritualidad que nos une y es justamente la armonía, ¿no? Que podamos entre pueblos entendernos y vivir bien. Y bueno, se acerca cada vez más la hora de la ceremonia y pues tenemos que ir con nuestra compañera Alicia, con Martín, al templete para que nos vayan platicando cómo va el ambiente, cómo va todo por allá en esta ceremonia de consagración y entrega del bastón de mando, un acto fundamental en un país en el que en 2020 ya había datos de INEGI en el que 2 de cada 10 personas en el país se identificaban como indígenas. Es un dato muy importante, sin duda también hay índices de discriminación altísimos y esta ceremonia, insisto, aborda y busca enfrentar esta circunstancia de racismo, busca incluir y desde luego respetar, ¿no? Las cosmovisiones de las comunidades y pueblos originarios. Vamos entonces con mi compañera Alicia y con mi compañero Martín hasta el templete. Ne algo aso matiuna limo kola luila de con ceremonia juazo hazo ma kyuzo kyata ila. Pues estamos aquí en el Zócalo, es una verdadera fiesta. Podemos ver ahorita la ceremonia que se va a llevar a cabo de la entrega de bastón de mando. Y entonces aquí atrás, justo atrás de nosotros, ya está por iniciar. Es la palabra, el respeto. Tixelia Camillac Paquilistle, Tugnitzin Hugo Aguilar, Nica y Pan Zócalo Capitalino y Pan Ciudad de México, Tenochtitlan, Campamelagua, Nica, un Cahueye Fiesta, un Camillac Paquilistle, Nimamantzin Quimagasque, Intlamantle, Huanquilla, Bastón de Mando, Campamilla, Quitosneque. Hone, algo aso, y corro y como a te toma ne malila le tu hungozo la hanzo le la huneja y tu naila. Como podemos observar, hay muchísima gente aquí. Es algo verdaderamente histórico, nunca había sucedido, habíamos podido estar aquí presente transmitiendo en nuestras lenguas o en las diferentes lenguas que puede haber aquí en el país. Intonal Sintle, Camelagua, Hueye, Campaaman, Caquiste Totlastol, Campaaman, Unca Ilwit, Campaaman, Tixelia Tognitzin, Nimamelagua, Tiyolpaque, Noche Guanicante, Neme Ipanín, Guayetlaltipac, Zócalo, Ciudad de México, Tiyolpaque. Estamos muy contentos de escuchar a tanta gente, de llevar esta fiesta, la primera vez que hacemos una fiesta en el Zócalo, donde se escuchan lenguas, se escuchan voces, se escucha la música y por supuesto se escucha todos los aplausos para recibir a Hugo Aguilar Ortiz y todos los ministros que lo van a acompañar. Alicia. Y la tumba la yezo la hanzo tuta la hanzo canta lejena tu nate y que Hugo Aguilar. Pues como podrán ver, están llegando los ministros, las ministras, acompañados de Hugo Aguilar. Podemos seguir y ver esto que está sucediendo en este momento. Que me chile intonarle shkamano chihuaya aman que nada más que sepa no chihuahua unca el huitzintle yuesca panuaya samporo tuniwan diputados senadores uxeque huehueye tlacame aman nicaneme huehueye tlacame campanica antiguiselia nochime nimanteselia nochime. Pues es la primera vez que no solamente reciben a los ministros, la gente del Senado, los diputados y gente a lo mejor de comercio y los demás. Ahora somos nosotros los protagonistas que estamos recibiendo a Hugo y a todos los ministros. Por eso es una gran fiesta y una gran alegría de estar aquí. Alicia. Con la alguasochuna estudio que a la soquiana taya. Bueno, hasta aquí nuestro reporte, compañeros. Nos enlazamos en el foro con los compañeros que se encuentran allá.
Lenia Patres Guadarrama. Teja Coso Nube Tiño Nonduto Hugo Aguilar Ortiz. Los ministros y ministras se encuentran acompañadas de autoridades tradicionales que harán entrega de los respectivos bastones de mando en un momento más. Continuamos. Y ronda kibimi tantate hisotiño nontabi tatu utatuni hintaje etiño deco inuka. Continuamos con la ceremonia tradicional de purificación a cargo de la ciudadana Teresa de Jesús Ríos, médica tradicional del pueblo mazateco. La acompaña también la ciudadana Ernestina Ortiz Peña, médica tradicional del pueblo otomí. También la acompaña María de Lourdes Jiménez, médica tradicional del pueblo mixteco. Asimismo, la señora Yolanda Bautista Hernández, médica tradicional del pueblo zapoteca. También en esta ceremonia nos acompaña Mario de Jesús, caracolero del pueblo mazahua. También el ciudadano Ramón González Carrillo, maracame del pueblo huixárika. Pedimos a las y los presentes guardar el debido respeto para este momento de la ceremonia de purificación. Favor de tomar sus asientos. Buenas tardes a los medios de comunicación que nos siguen por las diferentes redes. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Buenas tardes, presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministras y ministros, muy buenas tardes. Con el permiso de nuestros pueblos originarios y nuestros pueblos y el pueblo afro-mexicano, pedimos humildemente que nos permitan llevar a cabo esta ceremonia de purificación para que gire todas las deidades en una forma positiva para poder salir adelante y ustedes gobiernen con toda la confianza y todo el apoyo de nuestro México querido y a nivel nacional e internacional que nos siguen. Iniciamos con la purificación con las compañeras que nos van a apoyar para integrarnos a pedirle a las deidades, a los abuelos, a nuestros ancestros que guíen el camino con el permiso de los guardianes del universo, de las guardianas, de los que cuidan y guían este México hermoso. Es el momento del cambio, es el momento de que la historia de México va a iniciar su camino, su trayectoria. Hermano Hugo, pedimos que con todo respeto nos permita guiar esta ceremonia y reciba de las manos de nuestros abuelos, de las manos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades esta purificación para que usted salga adelante y que si hay alguna energía negativa sea anulada y quede usted libre. Pedimos a las deidades, a los abuelos, a nuestros ancestros. Con el permiso de las deidades y del universo, pedimos permiso para invocar las fuerzas y que caminen en una voz, en un acuerdo de hermanos y que las leyes
sean para el bien de todo México, de todo el mundo y de todos aquellos que acudan a ustedes para poder caminar por el bien. Yasmín. Ya, ¿no? Iniciamos. Le pedimos a nuestros hermanos en estos momentos que nos conectemos con lo divino, que pongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra fuerza, para que en esta ceremonia que iniciamos podamos guiarnos con el pensamiento. Iniciamos, si nos pueden apoyar, compañeros, quitarnos el sombrero, las gorras, y se pusieran de pies para que nos acompañen en esa ceremonia. Y agradezcamos al universo. Vamos a girar todos hacia el este, donde sale nuestro Padre Sol, donde viene la casa, es la casa de la sabiduría, la casa de la fuerza, la casa del entendimiento, la casa del poder, donde viene la fuerza del pensamiento, del trabajo, de un nuevo amanecer, y que transmite en cada uno de nosotros esa fuerza cósmica para caminar y guiarnos durante el día. Pedimos que así como amanece, pedimos a nuestro Padre y Creador y Dador de vida, nuestro Padre Sol, que guíe en los corazones de nuestro presidente, ministro y de las ministras y ministros de la Suprema Corte de la Nación. Así se haga, así sea y así sea. Ponemos nuestra mano en nuestro corazón, agradecemos. Caracol, por favor. Giramos hacia nuestra mano izquierda, hacia el oeste, por donde viene, es la casa de la abuela Luna, es la casa de las mujeres guerreras, es la casa de la obscuridad. Cuando llega la noche es la casa del descanso, donde nosotros descansamos después de la larga jornada de trabajo en el día. Descansamos en esta deidad y pedimos a los nahuales que guíen sus caminos de nuestros hermanos ministros para que esa Suprema Corte de la Justicia de la Nación caminemos en este momento, en ese punto tan importante que es la transmutación del descanso, la transmutación del pensamiento, de donde los nahuales envían sus oraciones, envían en los sueños, envían en la comunicación para que ellos puedan al día siguiente dar continuidad al trabajo. Levantamos las manos hacia el cielo y pedimos por esta divinidad, por la casa de la abuelita Luna, para que ella nos dé esa fuerza necesaria, y a los nahuales, a las mujeres guerreras, que es el lugar donde nosotros habitamos y, como lo decimos, es la casa de la abuelita Luna. Agradecemos, Caracol. Ponemos nuestras manitas en nuestro corazón, agradecemos y giramos al norte. Giramos en sentido de nuestra mano izquierda y nos vamos al norte. La casa, aquí es la casa del conocimiento, la casa de nuestros ancestros, la casa de donde viene el pensamiento, viene la sabiduría, también donde vienen las lluvias, donde vienen los fuertes vientos, donde viene la comunicación. También del lado norte vienen las enfermedades. Cuando nosotros nos sentimos enfermitos, pedimos a las deidades que nos cuiden, nos curen, nos protejan, pero que también nos den la fuerza del pensamiento, del conocimiento,
para que podamos saber caminar en voz de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, y que todos los hermanos seamos uno solo y caminemos por el bien de todos. Así se haga, así sea y así será. Igual ponemos nuestra manita en nuestro corazón. Agradecemos, Caracol. Agradecemos y giramos hacia nuestra mano izquierda y nos vamos al sur. Al sur, la casa del colibrí, la casa de la medicina, la casa donde termina todo odio, todo resentimiento, todo enojo, pero también sanamos en el lado sur, en donde está la casa del colibrí, en donde nos envían el mensaje de saberes para que nosotros, por medio de esta sabiduría y esta curación cósmica, nosotros sanemos por medio de las energías y cuidemos siempre de este lugar y ofrendamos también siempre la fuerza, el pensamiento, el perdón, y caminemos por el bien de todos. Caracoles. Ponemos nuestra mano en nuestro corazón, agradecemos a esta deidad, a la casa del colibrí, y giramos nuevamente nuestra mano izquierda hacia nuestra mano izquierda y nos vamos al lugar de nuestra madrecita Tonantzin. Invitamos a todos a que si pueden hincarse lo hagan, y quienes no, pues paraditos. Y acá, madrecita Tonantzin, con amor te saludamos e invocamos tu divina presencia y que nos perdones por todo el daño que te hemos causado, por toda la contaminación que te hemos hecho. Te pedimos que guíes a nuestros ministros, a nuestras ministras, a todos los que van a contender en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que nosotros como pueblos y comunidades siempre acompañemos. Te pedimos, madrecita Tonantzin, que así como nos das, nos alimentas, nos cuidas y nos guías, nos ayudes en este momento y nos des la fuerza necesaria a todos los que estamos en este momento conectados en el universo, para que podamos seguir caminando como hermanos. Caracoles, por favor. Ponemos nuestra mano en nuestro corazón, agradecemos a nuestra madrecita Tonantzin y elevamos ahora sí la fuerza al universo, a nuestro gran Quetzalcóatl. Levantemos la mano, hermanos, y pidamos con toda la fuerza desde nuestro ser espiritual, nuestro pensamiento, nuestra fuerza del universo, de este universo cósmico, que hoy nos permite que sigamos este cambio que ya era necesario, este cambio que ya era justo para que nuestros pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano a nivel nacional, a nivel mundial, pues se pueda llevar a cabo. Gran Quetzalcóatl, gran dador de vida, que emanas la fuerza del universo, te pedimos que nos des la fuerza necesaria y que nos conectemos, que nuestras raíces están vivas, que nuestra fuerza sigue existiendo. Caminemos por este gran poder del gran Quetzalcóatl, y que pues guíe nuestros pasos, nuestro pensamiento, y caminemos como hermanos en la humildad, en la fraternidad, en el compromiso que hoy asumen nuestras ministras y nuestros ministros. Así se haga, así sea y así será. Caracoles.
ponemos nuestra mano en nuestro corazón y agradecemos al gran Quetzalcóatl, al gran dador de vida, a nuestro universo, a nuestro ser espiritual, desde el niño que llevamos dentro. Nos permitamos nosotros perdonarnos por todo el daño que a veces causamos, pensamos mal del hermano, a veces sin querer lastimamos con nuestras palabras. Es el momento de pedir en esta gran ceremonia que nos conecta con lo divino, que nos conecta con el universo, que nos conecta con nuestra Madre Tierra. Y los invitamos a que seamos en pensamiento colectivo y que nos hermanemos en una sola voz, en una sola palabra, y que pues nos demos un abrazo por el amor que nos tenemos nosotros mismos y podamos darle un abrazo al que tenemos al frente, al lado, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, al frente y hacia atrás. Quiero agradecerle a todos los medios que nos acompañaron y muchas gracias, Presidente Supremo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por este recibimiento, por esta fuerza cósmica que nos une a todos y cada uno desde nuestras comunidades. Así sea, y así será. Agradecemos sí. a las médicas y se queda esto acá, tradicionales se queda. del pueblo mazateco, otomí, mixteco, zapoteca, mazagua y huirrárica por la ceremonia realizada. Gracias a usted. Guta voluntaria Muchísimas gracias. Que las deidades lo bien. Densa y danondate Crisotiño. Daño Mazateco, Otomí, Ñosabi, Zapoteca, Mazagui, Jijiraca, Siquitiño, Jaquillo, Kibimita. Asimismo, que esta ceremonia y esta energía llegue al ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien se encuentra en recuperación y por ello no nos acompaña en este día. Esperamos que tenga una pronta recuperación. Pedimos a las médicas y médicos tradicionales procedan a ocupar sus lugares para continuar con nuestro programa en esta ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio. Pedimos también a las ministras y ministros ocupen sus lugares para proceder a la ceremonia de entrega de bastones de mando que dará inicio con la proyección de un video introductorio acerca del simbolismo del bastón de mando y servicio. Date hitaña jacoso no cachinta tanunda manda na randa nuntenta taba kunteo nosneño nasaku nasianta ñutu jaku nuñu.
Agradecemos a los médicos tradicionales del pueblo Mazahua y Wixárika, quienes se despiden. Continuamos con nuestro programa de esta ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio. A continuación, vamos a proyectar un video introductorio acerca del simbolismo del bastón de mando y servicio. Ocupen sus lugares. Tabacuno nasacutiño janasia anta iño tuja jacatuni nuñondo. El punto más alto es la comunicación, que si nosotros zumbamos el caracol, se va a escuchar en los 4 rumbos del universo. Este lugar de San José del Mogote hay una gran energía en donde nuestros ancestros tenían una transmutación para poderse comunicar por medio de esa energía, cómo poder tener las reuniones, las asambleas de acuerdos para estar en estos lugares. Queremos nosotros pedir en esta hora, en la alba de la mañana, a los abuelos, al universo, a nuestra Madre Tonanzi, porque es la hora de la energía que va saliendo el gran Quetzalcóatl y que nos va a iluminar y que nos va a dar la fuerza y nos va a dar los saberes para ver que ya está aclarando y que pues es la hora de que tenemos que ver cómo están las estrellas, qué postura tiene la estrella y cómo la luna hoy se siente el sentir de la naturaleza, la fuerza. Madrecita Tonanzi, no tenemos otra cosa que ofrecerte más que nuestra bebida, nuestro aguardiente que viene de la caña. Te pedimos en este lugar que nos permita subir con ella y podamos llevar a cabo esta consagración y que todo sea por el camino del bien, con la sabiduría de nuestros ancestros. Sea usted bienvenido a la casa, al lugar de nuestros ancestros, donde ellos iniciaron con nuestras ceremonias ancestrales. Nos reunimos todos aquí para que con el apoyo de los guardianes, las guardianas, las guerreras, los guerreros, las deidades nos permitan llevar a cabo el permiso, el perdón de esta madera, que es una madera muy sagrada para llevar, para poder labrar, tallar, moldear el bastón de mando que portará usted como ministro. Manjama zituninina saani shikoba agwe nivi nu igwe nyushina nyande nu nyungo yoyo kiwi barabe chung. Con la madera se le hizo la ceremonia, ahora ya tenemos el permiso de la Madre Tierra, ya tenemos el permiso para poder elaborar el trabajo y todo salga bien. Tengo ahorita 60, tengo 45 años de elaborar muebles y dedicarme a la carpintería.
ahora me tocó elaborar el bastón de mando del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, cosa que a mí me llenó de mucha satisfacción. Ay, Dios mío. Pues la verdad, pues tener el gusto, el privilegio de que mi trabajo lo tenga pues una persona tan importante como es nuestro ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Hemos tomado la decisión de que la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros y ministras que las vamos a integrar, portemos bastones de mando durante nuestro ejercicio. Futuras generaciones, que será una enseñanza y un legado que usted dejará como indígena, como un ministro indígena que llegó a la Suprema Corte de la Nación. Nos sentimos dignos, nos sentimos contentos. Las deidades, los abuelos, las aves cantan. Rabichi, Agradecemos al equipo técnico de producción por este video realizado. Enseguida pedimos al C. Joaquín Cota Buitemea, gobernador tradicional del pueblo Bicam, primera cabecera del pueblo Yaqui, sirva a brindarnos un mensaje. Kakono Joaquín Cota Buitemea, kakute rosonu no nyuntabi nani Bicam, hakube etiño kano nyo Yaqui. Hable otra vez, a ver. No se oye. Bueno, bien. Pues Dios me chaneaba, güey, achay. Leim, yan lau tipo eme ni maneme.
y maneme ne su kachia eme bichane licencia tanetane acheme we ukainika barate mandota que tienen nema entrega roa va amani inimi ewi ini su kachia yori wai tu kinimi bechivo achim bechivo ewi uitom bara tabu amani pu ameta into useno acheme we ka malsa tomarwa ni kachia inika me guaguate cae una mani hitom polo buia pueblo wewi yak imhua capo into katribu yakita hiap sapo que tayori ni me vempo ewi le muinimi guaguilar tamake amabetame ukabara de mandota to inike bane kachia aluture ya kachai me we enchim tu licencia po ina chai blame nien keta emia hikka kenchim nakam menim nem Teuau, ili que si gente para torata, mampo tawak, achim. Yo te decía. Fuertes los aplausos para el gobernador tradicional del pueblo Vica, primera cabecera del pueblo Yaqui. A continuación, pedimos al profesor Crisóforo Valenzuela Ahumada, secretario tradicional de Raúm, dirija un breve mensaje sobre la trascendencia de la entrega del bastón de mando. Pedimos pase al estrado. Caconute Crisóforo Valenzuela Ahumada, Jacute Netiño, Nasa Atutu, Nyuntabi, Rahun, Hiitu, Cuachi Sikini, Kenta, Tiño, Hanasi Año, Tutatuni, Hije, Tiño. Pues chabanata canimblem, cobarao lo tipo nim to con yumalame, de porque guacajuba lutre yao camda na tewa bay, chim licencia po. Antes que nada, y estimado licenciado Hugo, presidente, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los demás ministros que hoy lo acompañan. Antes que nada, comentarles el significado que tiene en nuestro territorio, en nuestros pueblos originarios, concretamente en la tribu Yaqui, el bastón o la vara de mando que hoy se les va a entregar a ustedes, representa para nosotros, viene esa historia de un pasaje bíblico, de la vara de Moisés, que es la vara con que utilizó para salvar a los israelitas de la esclavitud del Egipto. Y con esa vara, ese significado que tiene para nosotros los miembros, la tribu Yaqui, y que hoy se encuentran con nosotros, las autoridades de Stan Potam, se encuentra también Torim, se encuentra Cocorit, se encuentran el pueblo de Raun, Wiribis y Belém, que hoy nos honran con su presencia y al igual acompañando y ser testigos de ese momento histórico de tener al segundo presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia, recordando que el primer presidente de origen oaxaqueño, de un pueblo originario, Benito Juárez García, allá por los años en 1877-1878, que fungió como presidente ministro de esa época. Y hoy, en la actualidad, estamos siendo vivos testigos de un hecho sin precedentes, un hecho histórico, de que hoy tengamos como segundo presidente ministro indígena después de 165 años, contamos con un presidente ministro que es nuestro amigo licenciado Hugo Aguilar Ortiz. Hoy
al momento de la purificación de los bastones de mando, tuvimos un hecho insólito o natural, la presencia de un colibrí. ¿Qué es lo que representa el colibrí? Representa esperanza, representa justicia, y en algunos otros países o en otras comunidades y pueblos originarios tiene mucho significado. Eso es un buen augurio para nuestro presidente ministro. Y para concluir, quiero recordar unas frases que dijo un personaje de aquellas épocas y del cual tiene muchas esperanzas: el pueblo de México, los pueblos olvidados, los pueblos sin justicia, aquellos pueblos que tienen sed y hambre de justicia, y esos, aquí estamos presentes, una parte de ellos. Muchísimas gracias y que vivan nuestro presidente ministro, licenciado Hugo Aguilar Ortiz. ¡Viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Que vivan los pueblos originarios y afromexicanos de México! Muchas gracias. Fuertes los aplausos para el profesor Crisóforo Valenzuela Ahumada, secretario tradicional de RAUM, Sonora. En estos momentos se hará entrega solemne del bastón de mando y servicio de parte de las autoridades indígenas, quien al momento de la entrega dirigirán un breve mensaje. Mantaño nacia anda chiño oño tutatuni jije etiño jika y oto cuiti. Recibe de parte del ciudadano Roberto Girón Luna, presidente municipal Celtal de Tenejapa, Chiapas, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra. Roberto Girón Luna, Tene Tiño, Ministra. Yo sono Dan Chibi, Texal, Tenejapa. Ministra Sara Irene, le hago entrega este bastón de mando que representa a los pueblos originarios, su voz, su confianza cuando estuvieron en estas elecciones. Representa también su armonía, su humildad, su cariño del pueblo de Tenejapa, de Chiapas y de México. Fuertes los aplausos. Y hace entrega formal igual manera de este bastón de mando. Su collar del pueblo de Tenejapa. Gracias. Bendiciones y enhorabuena. Que Dios me le bendiga hoy y siempre. Gracias. Gracias. Bendiciones. A continuación, recibe de parte de la ciudadana Leopoldina Cruz Ventura, presidenta municipal del municipio afromexicano de Las Vigas Guerrero, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. En representación lo recibirá el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Reciba este bastón de mando como una responsabilidad que tendrán con el pueblo mexicano. Depositamos la confianza en ustedes para que las cosas marchen bien. Felicidades a todas y todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de México, y aprovecho también el momento para darle las gracias a nuestro presidente Manuel López Obrador y a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum
por el reconocimiento que nos dio a los pueblos indígenas y afromexicanos, los cuales somos sujetos de derecho, los cuales somos reconocidos en la Constitución. Felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias, Presidenta Leopoldina Cruz Ventura. Enseguida recibe de la ciudadana Virginia Flores Flores, autoridad tradicional de la comunidad indígena Odam de Xoconoxtle, Durango, el ministro Irving Espinosa Betanzo. Nakwa Virginia Flores Flores, ña ane tiño ñontabi odon Xoconoxtle Durango, de naque Irving Espinosa Betazo, teja coso no uno betiño non tutu. Ministro Irving Espinosa Betanzo, en nombre de mis hermanas y hermanos indígenas del estado de Durango, entrego a usted el bastón de mando que para nosotros significa justicia, significa guía bajo el diálogo, pero sobre todo significa servicio a nuestros pueblos y comunidades, deseándole éxito en su encargo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la ciudadana Eloísa Bautista, autoridad tradicional del pueblo purépecha de Cherán, Atzicuirín, Michoacán, hace entrega del bastón de mando al ministro Giovanni Azael Mejía. Giovanni Azael Figueroa Mejía. ña Eloísa Bautista, ña ane tiño ñontabi purépecha de Cherán, Atzicuirín, Michoacán, de naque ete Giovanni Azael Mejía, teja coso no uno betiño non tutu. No, usted ahí. ¿Con él? Usted ahorita. Ahorita. Aquí le entrego este símbolo de un gobierno. No sé qué pasa. ¿Así? Y le entrego este símbolo de un gobierno mejor para que usted trabaje mejor con los pueblos indígenas también, en derecho, ¿sí? Y con respeto, por favor. Sí. Sí, gracias. Felicidades. Felicidades. Enseguida, el ciudadano Cornelio Puj Jiménez, general maya del Centro Ceremonial de la Cruz Parlante de Felipe Carrillo Puerto, Chan, Santa Cruz, Quintana Roo, hace entrega del bastón de mando a la ministra María Estela Ríos González. De Cornelio Puj Jiménez, Catatunima, los Centro Ceremonial de la Cruz Parlante Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, de Naque, ña María Estela Ríos González, ña Jacoso no uno betiño non de Quintana Roo, y especialmente a mis dignatarios mayas de mi estado de Carrillo Puerto. Le entrego el bastón de mando para que Gracias. Enseguida, el ciudadano Juan Gabriel del Ángel, agente municipal de Maguey Maguaquite, municipio de Chincontepec, hace entrega a la ministra Loreta Ortiz Al. De Juan Gabriel del Ángel, de Netiño Ñoluli, Maguey Maguaquite, municipio Chicotepec, Veracruz, de Naqueña Loreta Ortiz Al, ña Jacoso no uno betiño non tutu. Loreta, le entrego en nombre de
México, nuestro pueblo, este bastón de mando, y a todos los ministros y ministras, muchas felicidades. Enhorabuena. Muchas gracias, agente. Continuamos con la entrega de estos bastones de mando. A continuación, el ciudadano Joaquín Cota Buitimea, gobernador tradicional del pueblo Bicam, primera cabecera del pueblo Yaqui, Sonora, hace entrega del bastón de mando a la ministra Yasmín Esquivel Moza. Te Joaquín Cota Buitimea, te cu ñun tabi. ¿Cómo te llamas? Bicam, cabecera, pueblo Yaqui, Sonora. De naque ña Jazmín Ezequiel Moza, ña Jacoso no uno betiño nun tutu. Yasmín, te entrego esta vara de mando para que implementes bien la justicia y espero nunca olvides de tu gente. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, gobernador tradicional. Enseguida, hace entrega del bastón de mando el ciudadano Carlos Hernández Valdés, gobernador de San Sebastián, Teponahuatlán, Mezquitic, Jalisco, a la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ñate Marta Bautista Sámano. Te Carlos Hernández Valdés, Cuño, San Sebastián, Tepozcahuastlán, Mezquitlán, Jalisco, de Naque Datiño. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada. Hoy te hago entregar el bastón de mando. Para nosotros es un significativo muy importante de los pueblos originarios y afromexicanos. Yo pienso que este es un mando importante para todos nosotros y para que continúes, va a ser tu lucha, tus conocimientos, y para mí es muy importante, quiero que le eches ganas y va a ser para que se hagan las justicias, que se haga libertad y paz. Muchas gracias. Va a ser, bueno, muchas gracias. Para continuar con esta entrega de bastones de mando, le pedimos a la profesora Marta Bautista Sámano, presidenta municipal del municipio de San Agustín, Tlacotepec, Oaxaca, lugar de origen de nuestro ministro presidente, haga entrega del bastón de mando y servicio al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Ña ashte Marta Bautista Sámano, ña ane tiño yosono, ño sabi, ño meño, ño tuba, jajini, jajano, ñani mote, hakuna que tiño mita, de Nacuanote, presidente Hugo Ortiz Aguilar, te cosono uno betiño dutu. Muy buenas tardes, mexicanos y mexicanas de todo este hermoso país que se llama México. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas de los pueblos originarios y afromexicanos y todos los que vivimos en este territorio sagrado. Este bastón de mando simboliza esa gran diversidad que nosotros somos. Este bastón de mando encierra un poder ancestral que deviene de nuestros antepasados, quienes saben que ejercer justicia es mirar a todos por igual, es mirar en la profundidad de ese México que necesita cotidianamente la responsabilidad de quienes lo representan para que sean atendidos por igual. Este bastón de mando es espiritual, es sagrado y tiene todo lo que nuestra madre naturaleza encierra:
la vida, el amor, el cariño, la bondad, la unidad de todos los mexicanos, la solidaridad de nuestra gente. Mantiene también un profundo significado de arraigo a la tierra, porque somos los hombres y mujeres del maíz. Este bastón de mando es un bastón de mando en el que todos los mexicanos tenemos que depositar la confianza en nuestros 9 ministros y ministras que hoy empiezan a hacer historia para construir y reconstruir un sistema judicial que hoy está obligado a impartir justicia para todos. Maestro Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, ¿qué tiene? Hoy que tiene la encomienda de ser quien dirija el más alto tribunal de nuestro país, a nombre de San Agustín Tlacotepec, tierra de su origen, de su vida y sobre todo de su infancia, quien le diera el contenido cultural, el contenido de los valores comunitarios y de todo lo que encierra este ser que está trascendiendo para la historia de los Ñusabi. Asimismo, a nombre de todas las demás naciones y pueblos de este México profundo, le hago entrega de este bastón de mando. Confiamos, porque así lo dijimos en las urnas, que este México empezará a transitar por un camino, por una justicia que ya se está mirando para todos y todas los mexicanos. Para todos. Es la justicia del pueblo. ¡Que vivan los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación! Todo nuestro poder para usted, todo nuestro poder para usted. Que Dios la ilumine, que todo el universo a su favor para que puedan hacer justicia para nuestros pueblos. No importando condiciones de ningún tipo, no importando diferencias, no importando que a lo mejor unos somos prietitos, otros güeritos, pero que la justicia llegue a todos por igual. Muchas gracias, presidenta municipal, profesora Marta Bautista Sámano, por su mensaje. A continuación, cederemos el uso de la voz al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro Hugo Aguilar Ortiz. Tabionyini nutakamani tata nana sto shishi nyani kwaa kutabionyini nutakamani uni kusi she ini saha yakoyo ni vidna nava kundatuo nava kusao tinyukanu ya nu takamasa kibisa kotinsa tinyukanu nube kashinanio Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vina nihaki nutakama nyundabiyo kutatuni vina haki nutakamasa kotende tiñu nubetiñu kanu yuga. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Con el permiso de mis compañeros y compañeras, ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Ministra Lenia Batres Guadarrama, Ministra Yasmín Esquivel Moza, Ministro Irving Espinosa Betanzo, Ministro Giovanni Azaguel Figueroa Mejía, Ministra Sara Irene Herrerías Guerra, Ministra Loreta Ortiz Alf, Ministra María Estela Ríos González. Y desde aquí, desde luego, le mandamos un saludo cariñoso a nuestro hermano, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, que por motivos de salud no se encuentra con nosotros. Nosotros somos los ministros y las ministras del pueblo. Somos los ministros y las ministras del pueblo porque hemos cumplido y estamos aquí por mandato del artículo 39 de la Constitución Federal. Este artículo tiene un precepto hermoso para el pueblo de México. El artículo 39 dispone que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder surge del pueblo y se instituye para su beneficio. Eso es lo que nos reúne esta tarde, hermanos y hermanas. Saludo con mucho afecto a los gobernadores y gobernadoras de las distintas entidades federativas que nos acompañan esta tarde. Saludo de igual manera con respeto y cariño a todas las autoridades municipales, a todas las autoridades agrarias, a todas las autoridades tradicionales del sur, del centro y del norte de nuestra República Mexicana. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes esta tarde. Quiero de igual manera agradecer con especial respeto y cariño a nuestras sabias tradicionales que desde las 5 de la mañana nos han acompañado para todo el ceremonial de la consagración y la entrega del bastón de mando. Muchísimas gracias, doña Lourdes, muchas gracias, doña Yolanda, muchas gracias, estimada hermana Ernestina, gracias, doña Teresa, por acompañarnos en esta ceremonia. De igual manera, a mi hermano Mario Mazagua, caracolero, que nos ha acompañado en esta ceremonia. Muchísimas gracias. De igual modo, a todos los integrantes del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas que hace algunos días nos comunicaron la decisión de participar de esta hermosa y significativa ceremonia. Quiero decirles a todos y a todas que los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México. Los pueblos indígenas somos el antecedente más lejano de estas tierras que hoy en día nos acoge a todos y a todas. Y por esa razón es de gran significado, de gran importancia e indiscutiblemente de enorme trascendencia que el día de hoy estén aquí y nos estén entregando el bastón de mando y de servicio. Quiero decirles a todos y a todas que en el recorrido por el país, todos los pueblos tienen este símbolo importante de servicio y del poder. Y aquí quiero permitirme hacer una puntualización. El bastón de mando o de servicio imprime un sello peculiar a el don y la selección del servicio. En todos lados, asumir un cargo implica poder en el más estricto sentido de la palabra, poder de mandar, poder de disponer, poder de hacer y hasta deshacer. En los pueblos y las comunidades indígenas, el bastón de mando significa encabezar los trabajos, ser padre y madre del pueblo, tener la confianza de grandes, de jóvenes,
de niños, de ancianos, de que quien toma el bastón de mando lo va a cuidar. Entre los yaquis dicen, el bastón de mando te impone la obligación de hablar por los que no pueden hablar, de defender a aquellos que no se pueden defender. Ese es el significado profundo del bastón de mando que hoy estamos recibiendo. En buena hora, esta es también una de las cosas que trascienden. Esto es también uno de los resultados fundamentales de la reforma judicial y del proceso electoral que acabamos de vivir. No me voy a cansar de señalarlo. Sin la reforma judicial, los pueblos indígenas no tendríamos la presencia que hoy estamos teniendo en la vida pública de nuestro país. Hace apenas un año era inimaginable que su servidor, como indígena, como gente del pueblo, a pesar de los estudios, a pesar del trabajo, a pesar de los méritos, era inimaginable que estuviera hoy en día hablándoles en el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Darle poder al pueblo, libera al pueblo, empodera al pueblo y nos coloca en la posibilidad de encabezar sus más grandes anhelos, en anhelo de justicia que se necesita en todos los rincones de nuestra patria. Es sin duda un paso enorme en nuestro país. Desde la llegada de los españoles, declararon estas tierras prácticamente inhabitables. Prácticamente inhabitadas. Se dijo en aquella época que los indios no teníamos alma y por lo tanto no teníamos condición jurídica para que actuáramos en la vida pública. Y sobre esa misma base se nos quitó tierras, se nos quitaron aguas, abusaron de nuestras hermanas, mataron a nuestros hermanos. Aún en el México independiente, nuestra condición no cambió. En la Constitución del 24, a pesar de que nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos participaron en la guerra de independencia, no fuimos incluidos en aquella Constitución. Tampoco en el 57. Por el contrario, se hicieron normas que ponían en riesgo nuestras tierras comunales. Tampoco fuimos incluidos en la Constitución del 17. Y hago esta breve remembranza solo para que todos tengamos presente la enorme trascendencia que tuvo la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas, publicado el 30 de septiembre de 2024, que reconoce a nuestras comunidades y pueblos como sujetos de derecho público. Finalmente, tenemos un reconocimiento digno de los pueblos indígenas. También he resaltado que esta reforma se logró gracias a los aires de cambio, gracias a los esfuerzos de transformación que corren por nuestra patria. En el 2001, recordaremos, llegamos a la Constitución después de un levantamiento armado. La reforma de 2024 se logró sin tomar una calle, sin tomar una oficina. Es producto de la transformación profunda que se vive en nuestro país. Debemos darnos todos un enorme aplauso por estas piedras fundacionales que prácticamente refundan nuestro país. Un aplauso para todos y para todas. Aún falta mucho por hacer, aún en materia
legislativa nos falta la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que está en curso. No tengo ninguna duda que nuestro país, nuestros legisladores, nuestros diputados, nuestros senadores estarán a la altura de emitir una legislación de esta naturaleza. Quiero decirles que la situación que se vive en el sistema de justicia de nuestro país había tomado tonos y matices lamentables y desastrosos. Eso animó la reforma judicial. Por eso, las ministras y ministros que hoy integramos la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos un mandato claro: sanear el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, sanear la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se van a acabar la corrupción, el nepotismo, la deshonestidad. Quiero decirlo con certeza porque hemos llevado a cabo 8 reuniones de trabajo con mis compañeros y compañeras ministros y ministras. Y hoy por la noche vamos a informarles que estamos sentando las bases legales a nivel de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quitar los privilegios, para hacer realmente una justicia para el pueblo. Quiero que sepan, hermanos y hermanas, estimadas autoridades, que el esfuerzo que han realizado, el voto que depositaron en la urna el día 1 de junio va a tener resultados. Tengan la confianza que a partir de hoy vamos a trabajar incansablemente por un nuevo modelo de justicia, una justicia que mire hacia abajo, una justicia que destine los recursos, los esfuerzos y la inteligencia para hacer justicia a todos aquellos que habían quedado excluidos del aparato judicial. Hoy vamos a arrancar este esfuerzo enorme y les quiero pedir que nos acompañen a cada paso, en cada momento en que nosotros demos las decisiones que correspondan para lograr este anhelo nacional. Hoy vamos a tener en unos momentos más nuestra protesta constitucional. Vamos a instalar la Suprema Corte cumpliendo el mandato constitucional y legal. Pero también hoy, al recibir el bastón de mando, también protestamos frente al pueblo. También nos comprometemos frente al pueblo. Hoy entonces no solo vamos a comprometernos frente a la Constitución y a la ley, fundamentalmente nos comprometemos frente a ustedes, que habremos de conducirnos con rectitud y vamos a poner hasta el límite de nuestras capacidades todo nuestro esfuerzo para lograr una justicia real y verdadera. Enhorabuena para todos y para todas. ¡Vivan los pueblos indígenas de México! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias. Fuertes los aplausos para nuestro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro Hugo Aguilar Ortiz. Para concluir con este programa de esta ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio, pedimos a todas y todos los presentes nos pongamos de pie para proceder a entonar nuestro himno nacional mexicano. Diita haiyo kibimita na kuiñon tabacato dio raachiño o niño corro.
So patria los aplausos. Con esto damos por concluido este momento histórico de ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio a las ministras y ministros. Un momento histórico en nuestro país, sobre todo para los pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano. Sukaku itio kibimita hankenta hantuninti indo ño corro deja kanuga ku danchi viñon tabi hiño te tu. Condena lele hu ina he nai lande honde chuna foro ka so kwa kya. Chican tondeo antes que Panforo de Justicia TV, tiene un techilia ni manquene que tamate de las datos que oxepa y para hacer chisting. Escuchamos a los compañeros que están en el foro para que nos comenten todo lo que está pasando en esta TV de Justicia TV. Es así como culminó esta ceremonia de consagración y entrega de bastones de mando a las ministras y ministros que integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué elementos podemos destacar de esta ceremonia? ¿Qué puntos tiene que conocer la ciudadanía? Y la importancia, nuevamente, de que se haya entregado esta confianza a las ministras y ministros. Rui. Pues yo creo que lo que mencionaba el ministro Hugo, ¿no? Lo que representa para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, el bastón de mando. Y él lo dijo claramente, es un símbolo en donde se le está entregando a una persona que va a servir, que tiene que ir acompañado justamente del pueblo, y cada uno de los elementos que representa no solamente puede, él lo decía, no es imponer, sino es sirviendo a la comunidad, y es como se ha usado en estos contextos ya en la comunidad, lo que representa el bastón, ¿no? La persona tiene que servir, tiene que tener ese sentido de servicio a su comunidad. Perfecto. Sin duda una ceremonia ancestral que otorga la responsabilidad al Tribunal Constitucional pues de ejercer la justicia imparcial, pronta, expedita, ¿no? Y ese es el peso que tiene este acto, Mario, auditorio, es el peso que va a tener este acto que presenciamos. Sebastián, precisamente lo comentábamos, ¿qué variaciones van teniendo estas ceremonias de entrega, ¿no? Que por ahí hay reflexiones sobre las condiciones de tradición, ya que se entregan a una sola persona. En este caso es, digamos, novedoso, ¿no? Esta ceremonia. Pues bueno, esta ceremonia pues significa muchísimo, porque bueno, no solo es una entrega de un bastón, porque viene con una carga cultural, simbólica, espiritual, ¿no? Al menos yo pienso en mi pueblo, cuando alguien asume una responsabilidad, ¿no? Comunitaria o municipal, pues siempre se les entrega un bastón de mando para ejercer el poder, como bien dijo el ministro, pero tampoco es para imponer. Tiene que ejercer el poder sirviendo, tiene que ejercer el poder a través de la hermandad, ¿no? Pensar en el bienestar colectivo. Entonces, esta ceremonia pues significa muchísimo para las comunidades. Pienso que esta, pues evidentemente yo
celebro que esto se haya llevado a cabo porque esto muestra también la gran diversidad cultural, lingüística y territorial de los pueblos indígenas, ¿no? Como los compañeros que les entregaron a cada uno de los ministros, pues sí, o sea, hay una gran diversidad ahí, representa la forma de cómo entienden su mundo cada pueblo, ¿no? Cada lengua, cada territorio, cada forma de entender el mundo, ¿no? Porque no somos los mismos. Hay diversidades de culturas, de diversidades de formas de practicar, incluso los sistemas normativos, ¿no? Entonces, creo que esto, lo que vimos hace un momento, pues demuestra la diversidad del México profundo. Y hay actos, hay hechos que transforman y que dan rumbo definitivo. Hoy, Rubí, esta ceremonia abre brecha, da un rumbo a mayor reconocimiento y visibilización de comunidades y pueblos originarios. Desde luego que sí, lo mencionó hace rato en su discurso el ministro, el cómo va a ser este cambio, ¿no? Cómo a partir de sirviendo, pero sirviendo a quien también él, de donde tiene esta representatividad y que la mayor parte pues es esta deuda que se tiene con los pueblos originarios. Entonces, pues creo que eso es importante, que tenga esa visión de partir de los pueblos y que hay un gran compromiso ahí donde hay una deuda con la justicia social en los pueblos indígenas. Y también hay que decirlo, el bastón de mando representa la rectitud de quienes lo reciben para impartir la justicia, ¿no? Esos son los símbolos fuertes que nos está dejando también este acto, Rubí. Sí, desde luego, tiene que también estar acompañado de esta integridad, ¿no? De quien porta ese bastón de mando. En el pueblo purépecha, este bastón de mando, quien lo porta justamente tiene que tener estos principios para que pueda ser una figura también que tiene que ver con la cuestión moral, que tiene que ver con la cuestión en donde puede él en algún momento pues trabajar juntamente con la comunidad, pero que también tenga un respaldo, que haya un respaldo en él a través de la integridad. Y Sebastián, ¿qué retos vienen y qué carga viene para las y los ministros que reciben el bastón de mando? Porque pues, todos vemos la ceremonia, insisto, se ha hablado del fenómeno simbólico, pero también está la carga material de lo que significa. ¿Qué viene? ¿En qué debemos insistir para voltear a ver el desempeño de ministras y ministros en este contexto? Yo pienso que van a enfrentar muchos retos, desde luego. Yo insisto también que las leyes que se han creado para la sociedad mexicana, sin embargo, no se ha logrado aterrizar a las comunidades indígenas, ¿no? Y esto se ha utilizado un lenguaje que nunca ha sido incluyente a los pueblos, ¿no? Entonces, que está escrito en español, y en México se hablan más de 68 lenguas indígenas, y entonces desde ahí tienen que trabajar muchísimo porque tienen que aterrizar eso, lo que van a plantear, ¿no? Y que haya una impartición de justicia de verdad, ¿no? Porque lo que ha pasado es que solo acceden a la justicia quienes más tienen. Y también tiene que ver con los privilegios, ¿no? Y mucha gente sufre de discriminación, ¿no? No tenemos todas las posibilidades, incluso yo siempre pienso, cuando yo hablo de justicia es que tengamos todos los derechos, a la educación, a la salud, a la vivienda, ¿no? Porque justo lo que ha pasado, eso, o sea, se crea un modelo, pero no se ha logrado que esto se aterrice a la gente que más necesita. Entonces, pienso que eso se tiene que lograr, trabajar muchísimo, porque es una deuda histórica y se tiene que liquidar eso. Yo aquí, por ejemplo, me llama la atención que dice que
Esto representa este compromiso de que ya debemos de integrar y convivir con los sistemas normativos de todas las comunidades. ¿Cuál sería el reto inmediato que debemos de observar, la justicia debe observar con las comunidades? Pues justamente lo que retoma un poquito lo que acaba de decir Sebastián, es precisamente tener en cuenta que no solamente en México existe un sistema de justicia y que aunque somos pueblos originarios, también cada pueblo tiene sus propios sistemas normativos. Entonces, tenemos que aterrizar justamente estos conceptos desde esas lenguas, en purépecha, en celtal, en zoque, en todas las lenguas que se hablan, ¿no? Y creo que es un gran reto porque al haber tanta pluralidad, diversidad y tantas formas de entender la justicia, pues tiene que ser también traducida a estos idiomas, a los pueblos. Para los tribunales constitucionales, particularmente de los países con una gran cantidad de población indígena, siempre ha existido el reto de empatar o de acercar o de mantener vivos y respetar los sistemas normativos y la protección de derechos fundamentales. Uno de los grandes debates a propósito de este tema de interpretación. ¿Qué retos también se vienen para las ministras y ministros para conciliar? ¿No? Hay fenómenos dentro de los propios sistemas normativos, nos los dirán de sus respectivas comunidades y pueblos. ¿Cómo se pueden enfrentar con figuras como el machismo, como la violencia dentro de los propios sistemas y que se tienen que adaptar a los fenómenos contemporáneos? Porque efectivamente no es que hay un conservadurismo marcado y definitivo entre las comunidades, van adecuándose también a la realidad histórica. Sebastián, la misma pregunta ahorita. Sí, en México, pues justo, o sea, se compone de muchas comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? No olvidemos también en esa parte. Y también hay comunidades que todavía son desconocidas. Y entonces es uno de los retos que también se tiene que visibilizar, esos pueblos que son desconocidos. Y en cuanto a los sistemas normativos, pues sí, o sea, cada pueblo tiene sus formas de resolver las problemáticas que enfrenta cada comunidad, ¿no? Porque pues cualquier problema que sucede, pues lo que pasa en las comunidades, se busca la sanación. Y entonces pienso yo que la tarea que tienen los nuevos ministros es buscar esa sanación histórica con el Estado y los pueblos indígenas también, ¿no? O sea, hay una deuda que no se ha liquidado y se ha mantenido, no sé, distanciado y de pronto se retoma y cosas como de ese tipo, pero resulta esto, o sea, se tiene que trabajar muchísimo y bueno, las comunidades, pues hay muchas cosas que también trabajar con ellos, ¿no? Recuperar su forma de pensar, trabajar en conjunto. Tampoco se tiene que imponerles a lo que uno trabaja desde afuera. Ahora los ministros tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Tiene que haber un diálogo, si estarán de acuerdo lo que van a dictar, ¿no? O sea, habrá que ver, porque justo lo que siempre cuestiono es que pues, el Estado mexicano puede decir algo, ¿no? O sea, para él quizás sea correcto, pero para los pueblos indígenas puede resultar injusto. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar respecto al pluralismo jurídico, ¿no? Que los pueblos indígenas tienen sus formas de resolver sus problemas, ¿no? O sea, cualquier situación que enfrenten, pues entonces cada pueblo pues, se resuelve de acuerdo a su forma de entender el mundo.
que incluso nos platicabas de un ejemplo, ¿no? Esto también para las personas que nos están viendo en este conflicto, del problema que se dio en tu comunidad a propósito de la entrega de un documento. Así es. Nos lo platicabas, para platicarlo y que Así las es, personas porque entiendan la problemática. Justo eso, lo que yo pienso, ¿no? O sea, el Estado mexicano dicta algo, ¿no? Nosotros le decimos Ahvalil, ¿no? Entonces, este caso, que es un ejemplo bastante, creo que muy claro, porque querían despojar de tierras a una familia, ¿no? Y entonces hubo una serie de juicio y cosas como de este tipo. Y entonces cuando llegaron a las autoridades, ¿no? Pues dijeron incluso quien tiene este documento, pues era que no era parte de la comunidad, porque para tener también las tierras en la comunidad, pues justo tienes que tener participación activa en la comunidad, ¿no? Tienes que estar constantemente, hacer los tequios, la participación en las reuniones, independientemente de tu edad, ¿no? Entonces, así como tienes reconocimientos, también tienes derechos, ¿no? Entonces, pasa esto. Y le dicen a la familia, no, pues esta familia tiene el título de propiedad, pues por derecho constitucional le toca a esta persona. Pero resulta que esa persona que no es de la comunidad, porque le está quitando las tierras a esa familia, entonces, pero la familia, o sea, la víctima, de alguna forma, pues han estado constantemente participando en la comunidad, ¿no? Nacieron ahí, crecieron ahí, comen lo que la comunidad come, hablan la misma lengua, ¿no? Y entonces, justo eso, o sea, hay como ese choque de poder, ¿no? Y lo que pasó, entonces, pues, el Estado, justo yo decía, ¿no? Pues por derecho le tocaba a esta persona quien tiene el documento que acreditaba legalmente, pero aquí está la parte. La comunidad sabe quiénes son estas personas, la familia. Han estado participando en la comunidad, han estado haciendo su servicio comunitario, ¿no? Entonces, ahí es donde hay un choque de poderes, ¿no? Y entonces, ¿cómo le podemos hacer que esto no haya conflicto? Porque es lo que ha pasado con el Estado mexicano y los pueblos indígenas, donde pues, el Estado dice, no, pues esto es lo que le toca por derecho, pero mientras está silenciando la voz de las comunidades, ¿no? Y también eso es una forma de discriminar. Claro. Ahora, también respecto de este choque cultural, efectivamente, entre sistema normativo, sistema constitucional, está el tema también de los derechos de las mujeres frente a sistemas normativos. Hablábamos, ¿no? Inclusive que en ciertas comunidades a las mujeres por ahí no se les permite sonreír o no se les recomienda sonreír. Este reto lo van a tener que enfrentar las ministras y ministros, Rubí. Híjole, pues son varios, porque yo creo que justamente se trata de eso, de ver cómo armonizar todo eso, ¿no? Ya vimos el caso que nos comenta Sebastián. Hay muchísimos casos en donde, por ejemplo, yo me preguntaba hace un tiempo que estuvimos trabajando en la traducción de una ley, que era la ley de desaparición forzada. Yo veía, por ejemplo, toda esta cuestión de protocolos que se llevan a cabo cuando te dicen, cuando una persona desaparece, tienes que hacer la denuncia, tienes que acudir con la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero de repente en las comunidades pasa tanto esta cuestión de situaciones penales, cuestiones que viven las mujeres o los integrantes de una comunidad, y no hay esta cultura también de ir a hacer la denuncia, de llevar un proceso, porque justamente no se sienten representados por quienes están en las fiscalías, en los espacios donde pues se les puede brindar este acompañamiento. Entonces optan por dejar las cosas así. No se hace justicia, justamente porque no hay esta parte también, que es muy importante mencionarlo, personas que tengan la pertinencia de trabajar con personas que hablan una lengua que no es la de ellos.
y traducir esos conceptos. Estos son muchísimos retos los que se enfrentan y yo creo que va a ser interesante pues hacer este tipo de análisis y ver cómo se va a ir resolviendo y pues también desde nuestras formas de cómo estamos tratando de poner ejemplos, hay muchísimos casos que pues a mí estoy con una expectativa, ¿no? de cómo se va a ir resolviendo cada una de estas cuestiones. Un punto que tocaste que me llama la atención es que la cercanía, por ejemplo, ya lo comentó el compañero, ¿no? ¿Qué tan lejos está de sus comunidades poder seguir un proceso judicial que lleva tiempo? No es de que voy un día y se arregla todo en un día o ya empieza a caminar el proceso judicial, sino que también va por etapas y que no me puedo imaginar cómo puedan ellos continuar estos trámites si les quedan lejos de sus comunidades. Desde ahí deberíamos de empezar, ¿no? Acercar tribunales, acercar toda esta impartición de justicia también a las comunidades. Bueno, y otro tema, al inicio de esta transmisión hablamos de reducir esta romantización, eliminarla, la romantización, porque representantes de comunidades pueblos viven día a día fenómeno de discriminación, fenómeno de racismo, y es momento de visibilizarlo y de traer a colación muchos de los problemas cotidianos frente al sistema de justicia. ¿Qué problemas cotidianos hay ciertos frente a la justicia, identificados, por ejemplo, en tu comunidad, Sebastián? Híjole, muchísimo. Hemos vivido directamente en carne propia muchas injusticias con mi madre también, ¿no? Hay muchas, o sea, no solo es una problemática, ¿no? O sea, no sé, con el simple hecho de decir que mucha gente los culpan de algo que nunca han hecho, ¿no? Solo porque pues son indígenas, porque no saben hablar español, ¿no? Porque no saben leer. Entonces hay múltiples problemáticas que creo que se tiene que atender y sobre esto se tiene que aterrizar hacia los pueblos, ¿no? La defensa de las tierras, la pérdida de las tierras también, las apropiaciones culturales, las mineras, ¿no? Porque pues muchas empresas llegan a los pueblos sin preguntarles si están de acuerdo o no las comunidades. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues le estás matando prácticamente toda la vida que tienen, ¿no? Lo que son los animales, los árboles, el agua. Entonces, es una de ellas también las problemáticas, pero como bien te digo, o sea, no solo es una problemática que se tiene que atender, hay problemas en cuanto a educación, a la salud, a la economía, a la comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que las comunidades que están muy retiradas, que no tienen ni siquiera acceso a la educación, que no tienen ni siquiera acceso a medios de comunicación? Estoy completamente seguro que muchos pueblos ni siquiera están viendo esta transmisión o ni siquiera saben de estas actividades que está pasando. Pero ¿cómo podemos hacer que esto se logre y que conozcan también estos actos bastante simbólicos, ¿no? Entonces hay múltiples problemáticas que se tiene que atender, no solo es uno, y bueno, es una tarea muchísimo más grande que tienen que, ahora sí que ir subsanando los nuevos ministras y ministras. En estos casos, perdón Mario, que nos comentabas, se impone el régimen estatal, ¿no? Se impone sobre lo que ustedes, sus sistemas normativos, y es cuando quedan en desventaja las comunidades, ¿no? Así es, o sea, cuando se impone, se silencia la comunidad, se silencia la voz de los pueblos, ¿no? Entonces, por eso hay un choque, no hay un acuerdo, entonces hay un enfrentamiento. Entonces, cuando el Estado dice,
no, pues yo tengo razón y tú no. Entonces, ¿qué haces? Por eso justo pasa estos casos de que cuando suceden algún tipo de incidente, entonces prefiero no ir porque no me están dando la atención, ¿no? Porque yo solo hablo celtal en este caso y me están excluyendo a mí o no me ponen la atención que yo debería tenerlo, ¿no? Entonces, creo que son esas cosas que se tienen que ir atendiendo. Es grande el compromiso entonces que adquirieron las ministras y ministros electos con esta ceremonia de entrega, del bastón de mando. Y en este contexto preparamos una cápsula, fue transmitida, la veremos nuevamente para quien se la haya perdido, de la elaboración, la preparación precisamente de estos bastones de mando. El punto más alto es la comunicación, que si nosotros zumbamos el caracol, se va a escuchar en los 4 rumbos del universo. Este lugar de San José del Mogote hay una gran energía en donde nuestros ancestros tenían una transmutación para poderse comunicar por medio de esa energía, cómo poder tener las reuniones, las asambleas de acuerdos para estar en estos lugares. Queremos nosotros pedir en esta hora, en la alba de la mañana, a los abuelos, al universo, a nuestra Madre Tonanzi, porque es la hora de la energía que va saliendo el gran Quetzalcóatl y que nos va a iluminar y que nos va a dar la fuerza y nos va a dar los saberes para ver que ya está aclarando y que pues es la hora de que tenemos que ver cómo están las estrellas, qué postura tiene la estrella y cómo la luna hoy se siente el sentir de la naturaleza, la fuerza. Madrecita Tonanzi, no tenemos otra cosa que ofrecerte más que nuestra bebida, nuestro aguardiente que viene de la caña. Te pedimos en este lugar que nos permita subir con ella y podamos llevar a cabo esta consagración y que todo sea por el camino del bien, con la sabiduría de nuestros ancestros. Sea usted bienvenido a la casa, al lugar de nuestros ancestros, donde ellos iniciaron con nuestras ceremonias ancestrales. Nos reunimos todos aquí para que con el apoyo de los guardianes, las guardianas, las guerreras, los guerreros, las deidades nos permitan llevar a cabo el permiso, el perdón de esta madera, que es una madera muy sagrada para poder labrar, tallar, moldear el bastón de mando que portará usted como ministro. Manjama zituninina saani shikova agwe nivi no igwe nyushina nyande no nyung. Con la madera se le hizo la ceremonia, ahora ya tenemos el permiso de la Madre Tierra, ya tenemos el permiso para poder elaborar el trabajo y todo salga bien. Tengo ahorita 60,
tengo 45 años de elaborar muebles y dedicarme a la carpintería. Ahora me tocó elaborar el bastón de mando del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, cosa que a mí me llenó de mucha satisfacción. Ay, 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 Dios mío. Pues la verdad, pues tener el gusto, el privilegio de que mi trabajo lo tenga pues una persona tan importante como es nuestro ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Hemos tomado la decisión de que la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros y ministras que las vamos a integrar, portemos bastones de mando durante nuestro ejercicio. Futuras generaciones, que será una enseñanza. Y con la formalidad de nuestros pueblos, creemos que podemos mandar este mensaje de armonía. Lakay betikis tohol te villa el skoplal te 20 pasbil 20 te ate bastón de mando ya lich pasel la yichik akel tas tulutul te atletic bueno te atletic te ya pasik fungir tabanti Suprema Corte y chuns in tulansk oplal las cholbeti kaitik te lita video la kiltik y chun liyaho kobetik shan te hotatik te liyas pasotik acompañartas pase conducirlas de evento bueno
lo que estaba diciendo es, pues ya, pues sucedió el evento y también nos explicaron qué significa, cuál es el valor del bastón de mando, cuáles son, qué representa y las tareas que también se tiene que llevar a cabo en esta nueva encomienda, ¿no? Pero pues también nos acompaña ya dos compañeros conductores para que nos platiquen cómo fue su experiencia acompañando esta ceremonia. ¿Conmigo o con Martín? Bueno. Lena, Juana y na hunzo, na tenzo, na cueso y eso bastón que un mando nene. Hone Lena que junzo a te soñi, a te soku la hu a la hunde, la hu tu que México y tu nala. Nene, hone y eso bastón que un mando que no so cueso, hunzo correcta, hunzo ñuta, zuta, hunzo. La corre corso, nazo cueso resolución que la hunzo. Bueno, el momento de hace un rato que vivimos allá en la Plaza del Zócalo fue algo muy simbólico y que está muy arraigado con los pueblos y comunidades de muchos pueblos de México, ¿no? Quizás aquí en la Ciudad de México y en muchos espacios pues no estamos habituados a esta gran tradición que se ha manejado durante muchísimos tiempo en las comunidades, pero es muy simbólico en nuestras comunidades, que representa esta cuestión del compromiso, de la honestidad, de justicia, de ese compartir, de toma de decisiones mediante asambleas comunitarias y todas esas cosas que forman parte de las tomas de decisiones en nuestras comunidades. Tú, Martín. Niyolpaque, campa melawak, ney, pan, Zócalo Tenochtitlan, tika kia tlacuicasle, tika kia tlastoltin, tika metea tonne guampaque, nistotia. Noche melawak, cualzinca quistia, campa, intonasle, que ni que toaya, teneme ilhuicapan, teneme pan ilhuitl, campa pan tocalpawan, un calhuitzintle, nistotilo, caquistilo ni manoche, tonne guampaneme, paque, ni mancaque. Cuaco me lavan no es que te eche olpacha, te matis que no es que hace pamoyol, te cuicat, que aquí se tlastúa, se tlastole, o se tlastole, mamá me lawak, noche, te que no noche, te no noche cliente que estoy ya, me lawak cual tengo pano. Música, el timbrar del corazón, baile, danza, era lo que vivimos allá en el Zócalo, porque hoy es un día de fiesta, le comentaba yo a la compañera, estamos de un día de fiesta porque escuchamos la música, escuchamos los gritos, escuchamos las lenguas, estábamos con un representante indígena a quien se le entregó el mando, porque este bastón de mando significa mucho, significa responsabilidad, significa compromiso, significa lo más grande, quizá lo más caro es honestidad. Hugo, entiendo que él sí sabe de lo que se habla, sí sabe lo que hace, quizá los otros ministros no sabrían de manera directa, pero esta fiesta también significa disciplina, también significa compromiso. Y si este compromiso de justicia no se está tomando con el alma, con el corazón, algo va a pasar, pero si este compromiso, si este timbrar del corazón que se vio en el Zócalo se aprueba y se hace de verdad, entonces la justicia va a caminar por otros rumbos, por otros caminares, pero algo importante es que a partir de hoy caminamos con todas las lenguas y con todos los pueblos que estuvieron presentes en el Zócalo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pues es un día de fiesta para las comunidades y afromexicanos, ¿no? Pueblos indígenas y afromexicanos, porque justo siempre han estado históricamente
invisibilizados, ¿no? Entonces creo que tengamos un ministro presidente indígena, ¿no? Porque creo que nosotros nunca hasta ahora nunca habíamos tenido un ministro que sea indígena, ¿no? Al menos en nuestra generación, y que te identifique, que entienda tu sentir, que conozca las necesidades de los pueblos indígenas, ¿no? Pero en este sentido, ¿cuál creen ustedes que con esta nueva encomienda que van a asumir, qué retos se enfrentarían? ¿Quién quiere contestar? Si quieres yo. Pues yo creo que sí hay muchos retos para muchos, porque justo son cambios de visiones desde cómo nos han mirado durante siglos a los pueblos indígenas, ¿no? Pues desde como primera parte, se nos hizo creer a muchas y a muchos que nuestras lenguas no valían, ¿no? Y por lo tanto teníamos que acceder o aprender a hablar el español. Y fue el caso de muchísimas generaciones y que sufrieron de muchas violencias, y yo creo que ahora tenemos esta gran oportunidad y esta gran responsabilidad y de compromiso. También el hecho de que Hugo Aguilar llegue al Suprema Corte de Justicia, pues también yo quiero creer que va a haber también la televisión en muchas otras lenguas, porque también son maneras distintas de comprender y de entender, porque no es lo mismo que yo te diga o sea, son instrucciones complicadas, y que para los que solamente hablamos el español, pues dices una oración y es bien fácil, ¿no? Ve y caminas directo o corriendo hasta la pared y te regresas nuevamente corriendo, ¿no? Pero eso, ¿cómo se traduce o cómo se interpreta en cada una de las lenguas, ¿no? Porque tenemos muchísimas lenguas que se habla en nuestro país, y yo creo que a partir de eso podremos construir algo que sea comprensible para toda la sociedad y que sea en todas las lenguas, ¿no? Y que la gente pueda expresarse y entender esta forma de la justicia, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso, no? Entonces yo creo que pues es una puerta que tenemos que seguir construyendo de alguna manera, de manera conjunto con todos los que estamos o somos en este momento, ¿no? Sí, muy cierto lo que dices, Alicia, y también lo que comentaba Sebastián, lo que comenta Martín, de este momento tan importante para los pueblos indígenas, el hecho de tener a un ministro presidente de ascendencia oaxaqueña que habla, que conoce la cultura, y también esta responsabilidad tan grande que hay de la Suprema Corte hacia los pueblos indígenas. Resarcir esa deuda histórica creo que va a tomar mucho tiempo, y hay que tener paciencia también y no pretender que se va a resolver de la noche a la mañana, y también pensar que estos rituales sin duda son nuevos, no podemos decir que sean tradicionales, porque es la primera vez que se hacen hacia personajes en el ámbito político o que están tomando un cargo distinto, pero también hay que entender que vivimos situaciones muy diferentes ya en la actualidad. Ya estos cargos que se daban a nivel comunitario han transitado, porque los pueblos hemos evolucionado, los pueblos ahora podemos tener cargos tan importantes como este, y también el hecho mismo de llevar este ritual, este conocimiento, esta sabiduría, esta espiritualidad a un contexto distinto, que es hacia un área más amplia, digamos, a nivel nacional, también abre la posibilidad de que puedan entender otras personas, como los nuevos ministros, esa responsabilidad que asumen de alguna manera, y que por supuesto van a tener que replantearse a lo largo de los años cuando se renueven estos mandatos, ¿no? Y creo que está bien el hecho de que los pueblos indígenas compartamos a este país, a este México tan diverso, algo tan profundo como es nuestra espiritualidad. Y bueno, vamos a
agradecerles a ustedes esta presencia ahora mismo, y bueno, vamos a mandar a parte de nuestra programación a darle continuidad. Vamos a volver más tarde para la toma de protesta ya en el Senado de la República, y les pedimos que por favor sigan ahí acompañándonos para que den seguimiento a esta transmisión.